Se me olvida grabar. Ahí estamos grabando. Entonces también pueden hacer preguntas vía el chat, no hay ningún problema que eso sea así también. Entonces simplemente lo tengo que dejar activo para yo estar viéndolo dónde está. Ok, ok, entonces ahí lo tengo. Bien, entonces vamos a comenzar la clase hoy día. Entonces estábamos hablando la última vez de irreversibilidad. Un poco le estaba comentando ideas, por ahora poco a poco los voy a empezar a formalizar, pero prefiero entonces ir contándole, digamos, algunas ideas que me parecen una buena forma de entender el problema. Entonces, vamos a partir, bueno, esa es la página, bueno, esa es mi página donde están los cursos y aquí está nuestra página del curso. Y la gracia que tiene eso que acabo de mostrarles ahí es que entonces les quería mostrar que entonces para insistir que abajo les coloco vínculo y encontré un mejor vínculo que una cosa muy parecida a la simulación que les mostré que está acá, que se llama simulaciones es de la Universidad de Colorado, dice PET, así las llaman ellos, y ustedes se hacen clic ahí, entonces, como ven, va a cargar la simulación para que ustedes también puedan jugar, y aquí hay varias simulaciones. Les he estado mostrando, esta fue la que les estaba mostrando en la clase pasada, o similar a esta, y esta vez más bien voy a jugar con esta que está acá, digamos, para que la podamos ver, digamos. Entonces, ok, simplemente que aquí está omitir alguien más. Entonces, ¿cuál es la idea? Estos son dos cajitas que están acá, y en estas cajas yo puedo colocar partículas. ¿Cómo coloco partículas? Por ejemplo, haciendo esto que está acá, puedo ir colocando a 50 partículas y voy a colocar, qué sé, o no, de hacer 20 partículas coloco y tengo la mitad de las partículas en este lado del contenedor. Entonces, ¿cuál es la gracia? Bueno, aquí tengo varias cosas para medir. Lo primero que voy a medir es que aquí puedo colocar el centro masa y también le voy a colocar una escala para que lo vean. Este botón que está acá abajo me mide, toma todas estas partículas y me está midiendo actualmente el centro de masa. ¿Ok? Entonces, me dice que después de un rato en equilibrio esto está acá. Entonces, lo que voy a hacer, y el experimento quiero volverle a enfatizar la idea de irreversibilidad, es que voy a sacar esta pared y veamos qué es lo que pasa con el sistema físico en cuestión. Entonces, fíjense, elimino la pared. Entonces, el centro de masa está acá, todas las partículas están acá, pero fíjense al eliminar en la pared, ahora hice una pared porosa, las partículas empiezan a atravesar el sistema sin ningún problema, y a medida que entonces lo van atravesando, fíjense que el centro de masa se va al centro. Antes estaba acá, se va al centro, ahora está un poquito más cargado hacia acá, hay más partículas hacia allá, pero poco a poco, si esperamos, entonces el sistema físico en cuestión va a tratar de encontrar su centro de masa, que debería estar más o menos en la mitad. Por supuesto, hay fluctuaciones porque no puse tantas partículas, pero el punto interesante es que si miran, es que el sistema no vuelve hacia atrás, es decir, no existe, si yo espero esta simulación y espero mucho tiempo y puedo pasar toda la clase, varias clases, incluso toda mi vida, bueno, en este caso no son tantas, son cientos partículas, es muy baja la probabilidad que todas las partículas se confabulen y terminen en el lado derecho, de este caso, de la simulación. ¿Ok? Eso en la práctica no ocurre. La mayor parte de las partículas simplemente se dispersan y se distribuyen homogéneamente. Esto que acaban de ver, insisto, tiene que ver con esta idea. Todavía no está completamente al centro, pero fluctúa, a veces está un poco más hacia el lado izquierdo. Ahora vemos que el centro más está más hacia el lado derecho. Me dice que a veces un poquito se carga por un lado, otro lado, pero está en torno al centro. Pero son pequeñas fluctuaciones. No estaba como antes, que el centro masa estaba acá. Entonces, esto que estamos viendo acá es muy importante porque me muestra que los sistemas macroscópicos tienden a un equilibrio termodinámico. Eso significa que lo suelto y evoluciona a un equilibrio que es de más probabilidad, a pesar de que el sistema tiene la posibilidad de volver todas las partículas hacia el lado, en este caso derecho, no lo hace. ¿Ok? Y la razón de eso es una cosa de probabilidades. Pero eso que les acabo de decir de probabilidades es muy interesante porque nos enseña que a pesar de ser una cosa de probabilidades, en realidad la irreversibilidad tiene que ver con este fenómeno. Lo voy a reiniciar para que lo veamos de nuevo y vean claramente esta idea. Entonces voy a colocar muchas partículas, las que más puestas, voy a colocar más partículas, voy a colocar aún más, 200 tengo, y voy a colocar también más partículas hacia el otro lado. Entonces, estas voy a colocar partículas de color rojo y partículas de color celeste, en este caso. Y de nuevo, entonces uno dice, por ejemplo, puedo decirle al sistema que muestre el centro de masa, tanto las partículas rojas como celeste. Voy a colocar, por supuesto, una escala para mirar. Y lo interesante o insistir es que, obviamente, la probabilidad que haya esta segregación, es decir, solo rojas hacia un lado
y solo azul hacia el otro lado, es de muy baja probabilidad. Pero veamos qué pasa cuando saco la pared y veamos cómo el sistema se mezcla. En este caso, vamos en el futuro, que es un proceso muy interesante, se llama difusión. Fíjense, el centro de masa está acá, el otro centro de masa está hacia el otro lado, están completamente separados, pero a medida que espero que evolucione el sistema, estamos viendo lo que llamamos un transiente hacia el equilibrio termodinámico. Todavía no se establece el equilibrio termodinámico. El equilibrio termodinámico es cuando ya las cosas no cambian más. Más o menos en promedio, si me tapo los ojos y vuelvo a mirar, veo lo mismo. Me tapo los ojos y vuelvo a mirar, veo lo mismo. Por ahora, yo veo que hay más partículas rojas hacia un lado que el otro lado, y por lo tanto todavía no estoy en el equilibrio termodinámico. Sin embargo, a medida que pase el tiempo, se van a fijar que los dos centros de masa se están aproximando hacia el centro. Cuando queden los dos más o menos en el centro, es que ya voy a cerrar los ojos y vuelvo a mirar y ya voy a ver que la cosa casi no cambia. ¿Ok? Todavía no está en el equilibrio perfectamente, pero viaja hacia el equilibrio. Entonces, esto hace una cosa entretenida que nos da sentido a la flecha del tiempo. ¿En qué sentido? Que el sistema se mezcla. A medida que pasa el tiempo, voy a tener tantas partículas, si quieren, de color celeste y roja en ambos lados. Y eso es cuando el sistema está completamente en el equilibrio. ¿Ok? Ya nos estamos acercando hacia él, ya se fijan poco a poco, todavía no llega exactamente, pero está muy cerca de él. Y cuando ya no hay más cambio, o solo nos dedicamos a fluctuar en torno a un cambio, entonces hablamos de equilibrio. Entonces, quiero mostrar esto para resumir la idea importante que hay detrás de esta simulación. Nos muestra que primero que nada los sistemas macroscópicos tienen comportamientos irreversibles, a pesar que las colisiones microscópicas son reversibles, es decir, a nivel de las partículas, la flecha del tiempo es completamente reversible, es decir, ir hacia el futuro o ir hacia el pasado no cambia nada. Sin embargo, el comportamiento colectivo hay una irreversibilidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, por ejemplo, envejecemos porque somos organismos que estamos constituidos por muchos constituyentes macroscópicos, y eso hace que nuestra evolución esencialmente sea irreversible. Si fuéramos una sola partícula a nivel fundamental, no envejeceríamos nunca, seríamos inmortales. Sin embargo, naturaleza nos muestra que a nivel macroscópico emergen este tipo de comportamientos que son macroscópicos y hacen que esencialmente evolucionemos en forma irreversible. Así que la irreversibilidad es un fenómeno que nos va a acompañar. Ahora, solo por clarificar un poco más las cosas, entonces, de que este fenómeno que estamos viendo es irreversible. Entonces, como les mostré, están todas estas applets en la página web, las bajan de ahí y las pueden correr desde su browser sin ningún problema. Entonces, lo que voy a enfatizar ahora es un poco la reversibilidad. Para eso tengo acá una simulación más simple, ok. Me dicen, ¿la están viendo? ¿Me pueden confirmar si la ven? Simplemente para yo estar seguro. Sí se ve. Se ve, gracias. Sí, las otras simulaciones que les mostré también están ahí. Alguien me preguntó si Amaru, si también están ahí. Simplemente cuando aprietas el botón aparecen varias opciones y tomas la opción que entonces nos permite simular. Ahora, la que les voy a mostrar ahora, no, esto es una simulación que yo tengo más bien en mi computador. ¿Qué es esto? Esto es un péndulo. Un péndulo es un sistema reversible. Ok, simplemente es un columpio, si quieren verlo así. Y este columpio lo que hace es que cuando lo suelto siente la gravedad. No sé si todos conocen las ecuaciones de un péndulo o no las conocen. Supongo que las vieron en mecánica, pero me confirman si no les escribo rápidamente lo que estoy simulando y voy a tratar de explicar por qué este sistema es reversible. ¿Conocen la ecuación del péndulo? ¿Alguien me puede confirmar? Simplemente voy a estar seguro o se la escribo. Sí las conocen. Entonces, lo que estoy simulando acá esencialmente es, voy a quizás, bueno, acá está el espacio fase, voy a bajar un poco la velocidad, el tiempo de evolución. Lo que estoy simulando acá entonces es que tomo un ángulo y calculo el ángulo, hago simplemente un diagrama de fuerza libre y encuentro que la ecuación del péndulo es θ 2 puntos, la aceleración, igual a menos la gravedad dividido por el largo del péndulo por seno del ángulo. Y eso es lo que está simulando el computador. Ahora, aquí me muestra el péndulo, pero en realidad acá está lo que llamamos el espacio fase. El espacio fase, que es un concepto muy importante en mecánica. Esta idea fue desarrollada fuertemente, sobre todo por Poincaré. En el eje horizontal tengo el ángulo, en el eje vertical tengo la velocidad. Es decir, que si yo, por ejemplo, con el computador que me muestra nuestra trayectoria actualmente, por ejemplo, ahí me dice que está ahí. Y esto entonces me muestra que la velocidad y
el ángulo tiene una relación entre ellas. Esencialmente esa relación que tiene que ver con la energía nos dice que hay un lugar geométrico que escribe eso. Por ejemplo, si doy otra condición inicial con otro ángulo y otra velocidad, por ejemplo ahí, me da que existe esta órbita que estamos viendo acá. Eso corresponde, por supuesto, a ángulos más pequeños a esa órbita que estamos viendo ahí. Entonces, eso de acá me dice que hay más órbitas, por ejemplo, ahí tengo otra. Acá, por ejemplo, si doy una con mucha velocidad, estas de acá no se cierran y eso corresponde a que le di demasiada velocidad y el péndulo gira y gira dando vueltas y vueltas y vueltas. Lo entretenido es que yo le puedo decir al computador, darle muchas condiciones iniciales al mismo tiempo, eso es la gracia de los computadores, y me muestra cómo el espacio y la geometría del espacio-fase. Yo espero que en sus cursos de mecánica hayan aprendido que, bueno, como el espacio-fase, este es el típicamente espacio-fase un péndulo, me dice que hay regiones que hay órbitas cerradas, y también me dice que hay órbitas que están abiertas, que corresponden a estas trayectorias que llamamos de libración, que por ejemplo la que está acá abajo corresponde a que gire en un sentido, y las que están por arriba en el otro sentido, y las órbitas que están adentro, estas órbitas que parten de acá, entonces la podemos soltar y ver cómo oscila. Ok, esto lo vi en EDO. Ah, qué bueno, esto lo vieron entonces en ecuaciones diferenciales. Yo habría esperado que lo vieran en mecánica, pero ok. Así que eso está bien, digamos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la reversibilidad? Lo interesante de la reversibilidad es que las ecuaciones diferenciales que describen este sistema son reversibles. ¿Qué significa? Que si yo miro la ecuación que describe este problema, entonces tiene la simetría t menos t. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Entonces, si yo, se fijan, voy a parar esto, menos fíjense, voy a parar en algún instante. Ahí. Ahora esto debiera bajar. Si hago un paso más de tiempo, esto baja, 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 baja. Pero con el computador yo le puedo decir que cambie la flecha del tiempo, que en vez de evolucionar hacia el futuro, evoluciona hacia el pasado. Eso basta que le ponga un signo menos acá y ahora entonces el sistema va a viajar, digamos, voy a ver dónde está el signo menos en este teclado. Recuerda que, ok, son un segundo, encontrar signo menos. Ok, ok, lo voy a sacar de acá entonces. Solo un segundo. Esto tiene signo menos, no. Ups, tengo un pequeño problema, te voy a contar dónde tengo signo menos. Ok. Solo un segundo, déjame ver dónde puedo colocar signo menos en este teclado. Ok, alguien me lo puso ahí, pero desgraciadamente el signo menos que está ahí, voy a ver si lo puedo copiar, el que me lo envió. Este signo menos, ok, no lo puedo llegar y copiar en este teclado, solo un segundo, voy a buscar yo mi propio teclado. Lo que pasa es que estoy usando eh, simulo virtualmente una máquina, es una máquina virtual. Y eso hace entonces que tenga algunas dificultades porque no le coloco el buen teclado. Lo tengo que arreglar eso. Pero, ok, pero por mientras le pongo un signo menos de mi otro computador, de mi computador normal, y lo llevo a ese lugar. Vamos a ver si eso resuelve el problema o tengo que encontrar el teclado cuál es el signo menos. Vamos a ver si lo pega. Ok, ahí puse el signo menos. Entonces, ya está. Ahora sí tengo el signo menos. Se recuerdan que antes esto debiera bajar, pero si ahora evoluciono, fíjense, esto, ok, tengo que hacer enter acá. Ahora sí. Fíjense ahora, esto debiera bajar, pero fíjense, ahora sube en vez de bajar. Por lo tanto, cambia la flecha del tiempo. Sin embargo, si yo les muestro estas trayectorias que están viendo ahí, bueno, en este caso, ok, veamos qué pasó. Me puso una trayectoria y no conservé energía. Veamos qué está haciendo. Va a un espacio inicial. Ok, eso es interesante. No está conservando, porque le puse disipación. Ok, espera. Ahora sí. No me di cuenta que moví ese parámetro. Ahora sí está bien. Entonces, se fijan, ahora estoy evolucionando con el tiempo cambiado. Y sin embargo, si suelto una trayectoria, voy a ver que no me doy cuenta de la diferencia con que estaba el problema antes. ¿Ok? El parámetro que hacía que explotara es que le había puesto disipación, pero si cambio la flecha del tiempo, la disipación se transforma en inyección de energía, por eso explotaba la trayectoria. Pero si miro el espacio-fase, ahora van a ver que no hay ninguna diferencia radical. Es casi igual. La única diferencia que ocurre de verdad es que las trayectorias, a diferencia de lo que teníamos antes, era que voy a borrar, es que simplemente voy a colocar una sola, es que ahora las recorro al inverso. Es decir, que fíjense si coloco un marcador, antes las trayectorias, ahora estoy recorriendo en sentido antihorario, pero cuando cambio el sentido de la flecha del tiempo, la recorro en horario. Pero de un punto de vista físico, de un péndulo, la dinámica, si yo les muestro el sistema físico a cualquier persona, a un niño, le digo, mira, suelta este columpio, hace eso, él me diría que está evolucionando en el sentido correcto del tiempo. Pero no sería incapaz de darse cuenta que estoy cambiando la flecha del tiempo. De hecho, miren, ahora voy a pararlo
Ops, y ahora volver a colocar la flecha del tiempo en el buen sentido. Entonces esto en vez de bajar debería subir y sube y hace lo mismo. Pero entonces no me doy cuenta del sentido del tiempo. ¿Okay? Los sistemas mecánicos que estudiaron son reversibles temporalmente y por lo tanto no tienen flecha del tiempo. Sin embargo, nosotros que somos macroscópicos, vemos algo que no es así, vemos algo que es muy distinto y ese muy distinto que lo estoy tratando de convencer hace que veamos claramente un sentido, digamos, de la flecha del tiempo, que nos hace que podamos distinguir, digamos, un lugar de otro lugar. Digamos, eso nos cambia, digamos, de situación. Entonces, voy a volver a colocar ópera, está acá. Entonces, deberían volver a ver la animación y entonces, insisto, voy a volver a reiniciar, voy a volver, ok, vamos a partir de nuevo la simulación. Se fijan, en este sistema claramente tengo un sentido cómo evoluciona el tiempo. Eso que estamos viendo acá tengo estas dos cosas separadas, pero si las combino, esto evoluciona en un sentido preciso el tiempo. Así que tenemos que tratar de desarrollar cómo medir este concepto tan especial que nos habla de la reversibilidad del tiempo. Y vamos a ver que el concepto físico que nos va a permitir entender esto es con lo que vamos a llamar entropía y en realidad con lo que llamamos producción de entropía, que nos va a enseñar, digamos, algo muy interesante que los sistemas físicos tienden a desordenarse, tienden a perder información. Y ese pérdida de información lo que hace es que, ¿por qué pérdida de información? Porque antes sabía que tenía la mitad roja, la mitad celeste. Esta pérdida de información va a ser la que nos va a permitir entender por qué envejecemos y por qué desgraciadamente o agraciadamente a medida que evolucionamos, yo por ejemplo aumento mi conocimiento en vez de disminuirlo. ¿Okay? Eso nos va a enseñar la termodinámica, nos va a enseñar cosas bastante interesantes desde este punto de vista. Ok, no sé si tienen alguna duda, si no voy a simplemente escribir una de estas ideas y ya nos vamos a poner ya directamente a trabajar un poco más en serio las cosas que hemos estado discutiendo. ¿Está claro para todos? O no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Está claro entonces? Bien, entonces si está claro, nos deberíamos entonces ir hacia acá, les debería aparecer la tablet. Cualquier cosa me lo dicen por el chat, por si acaso, si es que algo no está claro. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a tratar de formalizar esto. Entonces, voy a colocarles un ejemplo. Entonces, voy a colocar algunas observaciones de lo que estábamos viendo interesantemente. Es primero que nada, la primera observación que deberíamos decir interesante es que los sistemas macroscópicos, entonces, los sistemas macroscópicos, ¿y qué quiere decir macroscópicos? Entonces, quiere decir sistemas que están constituidos por muchos constituyentes, sistemas macroscópicos, muestran o exhiben comportamientos irreversibles. ¿Ok? Eso es lo que nos va a pasar, exhiben comportamientos irreversibles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que la evolución de los sistemas físicos tiene una flecha al tiempo. Los sistemas físicos tienen una flecha al tiempo. ¿Ok? Es eso lo que nos está entonces enseñando cosas interesantes que tienen flecha del tiempo. Entonces, solo para enfatizar esta idea, a mí me gusta hablar de lo que yo llamo un atentado terrorista, simplemente para que no olviden por qué es lo que tiene flecha del tiempo. Entonces voy a colocar atentado, no terrorista, atentado a la irreversibilidad, para que no olviden esta idea de irreversibilidad. Ok, imagínense lo siguiente. Imagínense que en T igual 0, ok, tengo una persona, digamos, por acá. Entonces esta persona lanza, si quieren, una bomba. ¿Ok? Tenemos a alguien, digamos, que lanza una bomba. Y esta bomba la lanza a un montón de tablas quemadas, hay clavos, tablas quemadas, digamos, y escombros. ¿Ok? Colocamos aquí tablas y escombros.
Y en un t posterior, t, digamos, t1 mayor que este t, llamemos t0, igual 0, entonces, obviamente, ocurre una explosión. Entonces vemos entonces que ocurre una explosión. Y cuando ocurre esta explosión, entonces, ok, acá están los escombros. Y entonces ocurre una explosión. Ocurre algo muy extraño, digamos, explota. Entonces aquí colocaríamos, digamos, boom. Entonces hay una explosión. Y un T2 mayor que T1. Entonces lo que ocurre, digamos, es lo siguiente. Entonces, bueno, dibujamos primero a nuestro personaje, que en este caso se está tomando la cabeza. Y ocurre entonces lo siguiente. Ocurre entonces que de la nada, entonces vemos que emerge, digamos, una construcción. Entonces, ninguno de ustedes supongo que piensa que esto es posible, es decir, que esto ocurra, digamos, que alguien, digamos, lanza, digamos, algún tipo de bomba y esta bomba, digamos, lo que nos genera a partir de escombros, una vez que explota, nos genera una casa. Esto sería un atentado, insisto, a la irreversibilidad, en el sentido que esto que estoy describiendo es posible, es probable, ¿ok? Pero de una probabilidad tan pequeña que nunca lo vemos. Nosotros solo vemos el sentido opuesto, es decir, veo una construcción, le tiro una bomba, explota y queda en escombros. Y la razón de eso es que para que esto ocurra, entonces tenemos que de alguna forma el sistema se tiene que ordenar en vez de desordenar. Es esto lo que nos pasa en la reversibilidad. Es esto lo que nos pasa en casi todos los procesos físicos que hacemos a nivel macroscópicos y que hace cuando queremos, por ejemplo, hacer máquinas y cosas de ese tipo, tenemos que de alguna forma dar más energía de la que somos capaces de producir y eso va a estar íntimamente relacionado a este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, para yo pensar, tengo que comer y inyectarme energía y la energía que produzco muchas veces es menor a la que entonces yo me inyecto y eso le da un sentido a la evolución temporal. No sé si es claro para todos, no sé si alguien tiene dudas, solo para yo quedar tranquilo, si es que a alguien no le quedó claro la idea de la evolución temporal. Simplemente aprovecho de hacer la pregunta, le doy algún segundo si es que alguien quiere preguntar, o supongo que es claro para todos. ¿Es claro para todos o alguien tiene alguna duda o pregunta? O para todos es evidente que el sistema debe evolucionar como les acabo de hablar, digamos. ¿Está claro para todos entonces? ¿Está bien? Bien, entonces dicen que sí, supongo que está bien para todos, ¿no? Si tienen dudas, pregúntenme por si acaso. Es importante que entiendan estas ideas, son profundas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tratar de desarrollar conceptos que nos permita entender un poco mejor qué hace que haya leyes en la naturaleza. Entonces, para eso, solo volver a ilustrar una vez más con la applet, que está en la página del curso. Entonces, vuelvo acá, espero que ya les apareció. Entonces, si les apareció, entonces fíjense que abajo en esta applet hay varios botoncitos, esta vez está acá, pero esta vez voy a colocar este que dice energía. Entonces esta que tiene energía tiene la gracia es que acá tengo, bueno, un gas vacío, pero con esto puedo ingresar partículas y al ingresar partículas, entonces puedo ver cuántas estoy ingresando. Entonces ingreso partículas y ahí ya tenemos como 400, no, 300 y tantas partículas. Lo interesante de este gráfico que estoy colocándoles acá, que fíjense, esto me mide la energía y me muestra que la energía del sistema, o me muestra en este caso la velocidad, perdón. Obviamente puedo tener energía o velocidad, tengo que escoger qué cosa es lo que quiero mirar. ¿Ok? Acá, por ejemplo, voy a colocar la energía, acá está la energía, acá está entonces la velocidad acá arriba y la energía. Y se fijan, satisface leyes. Una vez que ya el sistema del equilibrio termodinámico, se establecen leyes, como en este caso hay una distribución de energía y una distribución de las velocidades que vamos a tratar de entender. Pero entonces vamos a tratar de comprender qué es lo que pasa en este tipo de sistema. De hecho, por ejemplo, también puedo agregar otro tipo de partículas simplemente para mostrar que también puedo agregar partículas de otro tipo, voy a agregar estas de acá, por ejemplo.
Ahí agregué 500 partículas, son más pequeñitas, y también entonces podemos ver que el sistema se va a equilibrar, pero también puedo ver la distribución de las partículas pequeñitas. Y fíjense que la velocidad y la energía también tienden a satisfacer leyes que vamos a tratar de entender. Pero entonces, para entender este tipo de leyes, fíjense que vamos a tener que desarrollar conceptos interesantes, como el que acá está. Esto mide la presión, y esto está acá mide la temperatura. Por ejemplo, si esto lo enfrío, ahí lo estoy enfriando, fíjense que la temperatura está bajando, fíjense que empiezan a cambiar mis leyes. Vamos a tratar de entender cómo poder describir estos sistemas y cómo poder deducir que haya leyes macroscópicas. Entonces, esto es solo para motivarnos. ¿Cómo vamos a hacer esto de encontrar leyes macroscópicas que describan lo que estamos haciendo? Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo que llamamos modelo de gas ideal. ¿Ok? Modelo de gas ideal. Por supuesto, después vamos a hacer gases más realistas o gases reales, pero primero, como todo lo que hacemos en física, tratamos de primero desarrollar conceptos e ideas que nos permitan entender mejor las cosas. Vamos a hacer primero un modelo de un gas ideal, y la idea en realidad se debe a varios autores que hicieron este trabajo en forma independiente. Uno en 1738, eso fue Bernoulli, trabajo fluido, Bernoulli. Bueno, hay varios Bernoulli, una familia de 3 científicos importantes, padre, hijos y tío importantes. También, posteriormente, casi un siglo después, en 1858, el mismo trabajo fue desarrollado por Cronin, ¿ok? Así que cito a todos los que lo hicieron, pero en realidad la persona que en mi opinión llegó a entender con mayor comprensión las cosas fue en 1857, un año después, no 58, me equivoqué, 56, 58. Y la persona que hace esto es Clausius, quien va a ser la persona que va a definir la entropía y que va a hacer muchos avances. Clausius, vamos algún día a hablar un poco de él. Clausius va a ser un gran, gran personaje en la termodinámica. Entonces, ¿cuál es la idea de estos tres personajes que van a tratar de hacer un modelo de un gas ideal? Entonces, lo primero es que van a introducir algunos conceptos para entender cómo funciona un gas ideal. Entonces, la idea es que, entonces, ¿cómo funciona un gas ideal? Entonces, bueno, dibujamos un contenedor, tenemos partículas, usamos nuestro modelo como discos duros, ¿ok? Discos partículas que esencialmente su interacción está dada simplemente por sus colisiones, no tienen fuerza de atracción, pero no se pueden penetrar. Entonces usamos nuestra idea de disco duro. Ok, eso va a ser, en realidad va a ser discos puntuales, o sea, incluso la idealización máxima para hacer todos estos personajes para entender cómo funciona un gas. Entonces las partículas se están moviendo, hipótesis si quieren atómica, está formado por átomos que se mueven, están colisionando unos con otros. Entonces, el primer concepto que debemos introducir para entender esto, obviamente, uno iría a partir de la mecánica, que es algo que deberán conocer bien. Uno esperaría que fuera la noción de fuerza, ¿ok? Pero la fuerza en este caso no es muy útil, así que deberíamos usar otro concepto. Entonces, ¿qué concepto creen que deberíamos usar para poder describir este gas o fluido? ¿Cuál deberíamos hacer? ¿Esto es un gas o fluido? ¿Cuál creen que debería ser el concepto que deberíamos usar para poder dar cuenta de la fuerza? Que es un concepto que conocemos de la mecánica, pero en este caso alguien dice energía. No, energía, vamos a usar energía interna, pero eso no nos va a dar noción de fuerza. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Cuando ven un gas, Presión. presión. Muy bien, eso es lo que vamos a hablar. Entonces vamos a introducir un concepto que fue, bueno, muy empujado particularmente por Pascal en los líquidos, pero el concepto importante va a ser la presión. Entonces, ¿cuál es la idea de la presión? Entonces, la idea de la presión es la siguiente, vamos a dejar esto un poco más abajo, es, imagínense que yo vengo y coloco, digamos, acá, digamos, un sensor, puede ser, por ejemplo, mi mano, y coloco, digamos, acá mi mano. Entonces, lo que voy a sentir yo es que de vez en cuando van a haber partículas, por ejemplo, esta de acá, que al moverse va a colisionar y me va a pegar. Entonces, cada vez que estas se mueven y me pegan, entonces voy a sentir una transferencia de momentum. Y recuerden que la transferencia de momentum nos debería dar entonces una fuerza. Esa es la forma con que Newton entendió la noción de fuerza. La fuerza tiene que ver en realidad con la tasa de variación de momentum. Ahora, obviamente, si son muy poquitas partículas, que me pegue una, voy haciendo un pequeño golpeteo, pero cuando son 10 elevado a 23, recuerden que ese es el número típico que encontramos a partir del análisis de Franklin,
entonces veríamos que en realidad hay muchas partículas y por lo tanto simultáneamente o muy simultáneamente, no digo igual, pero voy a recibir la colisión de muchas partículas y por lo tanto voy a sentir un golpeteo. ¿Ok? La práctica, el aire que me rodea, estoy tan acostumbrado a este golpeteo que ya ni siquiera me doy cuenta que está. Pero si alguien me saca de la atmósfera y me lleva a otra atmósfera o otras condiciones de gas, sentiría claramente que es distinto. Seguramente algunos de ustedes que si les gusta nadar, o bucear, si uno se sumerge a suficiente profundidad, ya más o menos a 2 metros, uno empieza a sentir una cosa extraña en el cuerpo, y si uno baja ya a 3, uno siente aún más extraña esa fuerza, que es lo que llamamos presión. ¿Ok? De todas maneras, hablando está de moda, cuando vamos a ver al doctor, el doctor no me pregunta cuál es mi fuerza, sino inmediatamente trata de medirme la presión de mi sangre, que es un fluido, y por lo tanto, de alguna forma saca información. Entonces tenemos que entender cuál es la información que está sacando. Pero obviamente este concepto es un concepto que es natural, que lo conocemos, y déjenme entonces definirlo. Entonces, lo primero deberíamos decir que un gas, ok, un gas debido a las colisiones con las paredes o cualquier objeto, o sea, yo podría colocar un sensor acá, por ejemplo, y mi mano, por ejemplo, al interior, entonces va a sentir estas colisiones. Entonces va a sentir esto que llamamos presión. Entonces, un gas debido a las colisiones con las paredes o digamos, o cualquier objeto al interior, o cualquier objeto al interior. Entonces, un gas debido a las colisiones con las paredes o cualquier objeto al interior siente una fuerza. Entonces, siente una fuerza. ¿Ok? Y ahí ya nos acercamos un poco al concepto que ya entendemos un poco mejor. Y en realidad lo que va a sentir es en realidad lo que llamamos presión, es que sobre, por ejemplo, si yo tomo mi mano acá y coloco aquí está mi mano, voy a simplemente enfatizarla, entonces voy a colocar, obviamente sobre ella puedo definir una normal, N, ¿ok? Normal a ella. Entonces, no se ve tan claro ahí, pero tengo una N. Entonces, lo que voy a colocar es que yo puedo medir la fuerza debido a las colisiones de las partículas multiplicada por la normal. Eso me da un escalar. Y lo voy a dividir por el área en la cual entonces está puesto este objeto. O sea, aquí hay un área, que es eso que está ahí, y hay una normal. ¿Ok? La presión entonces va a ser esto, pero obviamente de un punto de vista físico, obviamente sería, la presión debería poder medirla tan pequeño cuán grande sea el área que toma en cuestión. En realidad la presión la vamos a definir en cada punto del espacio como el límite cuando el área tiende a cero. ¿Ok? Entonces, en cualquier punto del espacio, si yo quisiera medir la presión en este punto de acá, simplemente lo que tomo es que tomo el área, la hago muy pequeñita y me pregunto cómo es el valor del límite de la fuerza, ¿ok? Multiplicada por la normal a esa superficie cuando el área tiende a cero. ¿Ok? Si quieren más cómodamente, bueno, sería la forma de definir la presión. O si quieren, quizás es más natural definirlo simplemente, uno podría preguntarse cuál es el de fuerza que hay en esa pequeña, digamos, zona de área. Entonces uno diría que el de fuerza, la fuerza que sentiría por la normal a esa superficie, debería ser igual, en este caso, a la presión, ¿ok? Que va a depender de la posición que esté mirando, multiplicada por de área. Eso que está ahí es exactamente equivalente a lo que está antes. Eso me dice, eso sería simplemente, voy a colocar acá, eso es un de área, área, área infinitesimal. Entonces me queda la fuerza por el de normal, el de fuerza, la fuerza que siento infinitesimal, equivale exactamente a eso. Y si quieren, la fuerza, digamos, o la intensidad de la fuerza, si quieres colocarlo así, vale simplemente la integral de la presión por entonces el área en cuestión que quiero medir la fuerza. ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Alguien no entiende esa definición? Son simplemente definiciones, la tomé como límite, pero prefiero usar la notación infinitesimal porque es más cómoda para entender, digamos, dado que ya conocemos bien el cálculo. ¿Alguien no entendió? ¿O es claro para todos? Simplemente si me comentan para yo quedar tranquilo. Bien, entonces, antes obviamente ya introducimos un elemento, la presión. Lo segundo que necesito entender, y eso vamos a ir después de la simulación como lo mide, es las unidades. Entonces, unidades de la presión.
¿En qué unidades se mide? Por supuesto no puede ser en Newton porque no es fuerza fuerza partido por área, unidades. Entonces la presión es fuerza partido por área. Eso nos queda Newton partido entonces por metro cuadrado. Eso es simplemente kilogramos, metros partidos por segundo cuadrado, partido por metro cuadrado. Entonces eso nos queda kilogramos partido por metro partido por segundo cuadrado, y eso es lo que llamamos un pascal, en honor a Pascal. Eso en el sistema MKS, es en honor a Pascal, quien entonces midió la presión y estudió muchas propiedades de la presión. ¿Ok? Entonces vamos a usar ese tipo de unidades. Ahora, ¿cómo medir la presión y cómo la vemos? Vamos a ir rápidamente a la simulación y después volvemos, pero primero, ¿cómo medir? Para que tengamos una idea qué es lo que está haciendo nuestra simulación o en la práctica. Entonces, ¿cómo se mide la presión? ¿Cómo se mide? Obviamente uno dice, bueno, debiera yo poder medir la fuerza y con la fuerza puedo derivar la presión. Entonces la forma más tradicional, y seguramente en muchos lugares pueden ver estos aparatos, se llaman manómetros. Es una especie de válvula que simplemente tiene una agujita que se mueve. Pero entonces voy a explicar el principio físico de cómo funciona un manómetro. Obviamente son más sofisticados actualmente, pero la idea esencialmente es la misma. Entonces, uno tiene, por ejemplo, un gas. Típicamente, voy a pensar en un gas más fácil. Entonces, en este gas vamos a suponer, digamos, que hay una presión P que quiero conocer, que no conozco, P0. Y entonces lo que uno hace es que coloca un tubito así, y este tubito, ok, típicamente tiene vacío, pero uno puede colocar otro líquido acá, otro fluido, típicamente puede ser este acá, aquí. Eso típicamente es vacío, pero si no, o un sistema con muy baja densidad, un gas enrarecido, vacío, típicamente. Y lo que colocamos es que colocamos algún tipo de líquido, digamos. Ok, entonces voy a colocarlo acá, que lo voy a representar quizás con gris. Entonces voy a colocar algún líquido. ¿Ok? Entonces, ese líquido que está acá lo colocamos así y, ok. La sección es más o menos la misma, digamos. Voy a colocarlo hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que hace este líquido? Es que si la presión aumenta, entonces lo que uno hace es que, bueno, aquí voy a colocar un marcador, uno mide típicamente esta altura. Esto llamémoslo H. Entonces, si la presión aumenta, esto sube o baja. ¿Okay? Los manómetros más usuales simplemente sube o baja. ¿Okay? Es como si imagínense tengo un balón con aire apretado, comprimido. Si la presión aumenta, entonces eso va a empujar este líquido para arriba o para abajo. Si la presión disminuye, entonces el líquido sube o baja, digamos, apropiadamente. ¿Okay? Entonces quizás de haber hecho un diseño más adecuado y quizás de haberlo colocado para que pueda ser de más uso, para colocarlo mejor. ¿No? Entonces colocarlo así, quizás un poco más largo para que pueda conectarse un poco mejor. Ahí sí. ¿Ok? Entonces, cosa que pueda subir o bajar mi líquido un poco mejor. Entonces, lo que descubrió Pascal, entonces, esta fue una idea, en realidad se basa en, digamos, en una idea que se llama ley de Pascal. Entonces, Pascal describió es que, bueno, si esto está en equilibrio, entonces dice, si el sistema está en equilibrio, entonces ese líquido está quieto. Eso es un líquido, no olvidar, ups, coloqué líquido, líquido, eso es un líquido. Entonces está en equilibrio, el líquido está quieto. En equilibrio, el líquido está quieto. Y si está quieto, entonces uno simplemente diría, bueno, si esto acá ejerce una fuerza que no conozco, si el gas de acá, este gas raro que no quiero saber, este gas ejerce una fuerza, llamémosla F0, sobre ese líquido, esa fuerza que ejerce aquí, lo que llamemos F0, debería ser igual a la fuerza que está acá. Si la fuerza no es la misma, entonces esta cosa subiría o bajaría. ¿Ok? Entonces, pero esa fuerza que está ahí se debe compensar. Si acá, bueno, colocamos gravedad, por supuesto, la gravedad, se tiene que compensar, digamos, con el peso del líquido y la presión que ejerce el vacío. Entonces, este vacío le llamamos P de vacío, debería colocarle un nombre. Vamos a colocarle aquí una presión de vacío, PV. ¿Ok?
Entonces, eso entonces debería ser que la fuerza sobre este pequeño elemento que está acá, voy a marcar cuál está acá, este elemento que está acá tiene la siguiente fuerza. Tiene una fuerza que lo empuja hacia arriba, que es F0, tiene una fuerza que lo tira hacia abajo, que debería ser la presión del vacío, que en este caso pensamos que el vacío tiene una presión muy débil o una fuerza muy débil, porque es vacío, pero hacer un vacío realmente es muy complejo. Así que colocamos FdB, simplemente un gas enrarecido, eso hacemos en la práctica, y además le colocamos el peso, porque obviamente esto que tiene acá tiene que tener un peso. Y ese peso entonces vale simplemente la masa de la densidad del líquido en realidad. Entonces la densidad del líquido debería ser simplemente ρ, la densidad, por, ya voy a explicar qué es la densidad, ρ por el área que tiene ese tubo, por la altura, y esto multiplicado por g. ¿Ok? Ahora lo que entonces descubre Pascal es que si divido por este A, me queda entonces, si divido por A, me queda F0 partido por A, más igual a FB partido por A, más ρ por el, entonces, por ρ por H por G. Y entonces esto está acá, nos va a dar que la fuerza por el área sería la presión del gas, P0, porque eso es presión, no olvidar, presión, fuerza partido por área. Después me queda la presión del vacío, y esto es igual a ρ entonces por G por H. Y entonces encontramos esta expresión que fue propuesta por Pascal para entender, digamos, típicamente la presión en realidad para muchos contextos muy distintos. En este caso lo aplicamos, en nuestro caso, a este manómetro. Pero esto nos enseña algo muy interesante, donde dice que la presión, entonces, es este P0 es una constante más ρ por GH. Esto es la práctica, que significa la presión, digamos, del vacío, cuando uno considera un manómetro, uno coloca un gas muy enrarecido, es decir, con muy pocas partículas, y por lo tanto un número muy pequeño, o muy pequeño comparado con P0 y comparado con el peso. Cuando entonces hacemos eso, entonces uno típicamente va a contar, bueno, ya era lineal, pero uno va a contar el resultado interesante es que P0 más o menos es lineal con la densidad por la altura. Es decir, que si hacemos un gráfico, y eso es lo interesante, la presión, entonces si yo entonces cambio la altura o leo la altura, entonces podemos calibrar, y la presión lo que nos va a enseñar esto es que es un gráfico lineal. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Y eso es un buen instrumento de medida. Cuando tengo un instrumento que es lineal, significa que si está a una cierta altura, me dice una presión, si subió al doble, entonces la presión se duplicó. Y así como calibramos, primero, bueno, tratamos de comparar estos pascales con alguna cosa de referencia, pero entonces el cambio de altura me permite entonces calibrar cuál es la presión. Así que esa es la forma usual, digamos, con que vamos a medir la presión. Entonces, la presión la medimos de esa forma, entonces hacemos esta observación, entonces la presión es proporcional, entonces es proporcional ¿a qué cosa? Es proporcional a la altura del tubo. Y entonces, al ser proporcional a la altura del tubo, podemos con ella entonces medir. Y es así como en la práctica medimos. Ahora los manómetros son un poco más sofisticados, tienen algún sistema distinto, tienen hoy en día obviamente no usamos este tipo de tecnología tan antigua de Pascal, usamos sensores, digamos, materiales en realidad típicamente piezoeléctricos, que al sentir una pequeña presión se deforman, eso genera una pequeña diferencia de voltaje, y ese voltaje es típicamente que lo vemos. Pero también tenemos manómetros basado en este principio que está acá. Si colocan manómetro en internet van a ver inmediatamente eso que está ahí. O sea, lo podemos chequear un segundo para mirar cómo son los manómetros, para que vean que están en todos lados, digamos, no es algo muy extraño. Entonces, si ven, entonces supongo que ven la página web, entonces ahí vemos, no, yo me perdí, acá. Entonces ahí deberían ver la página web, ¿ok? Entonces si acá coloco, voy a colocar manómetro, veamos qué es lo que hace si acá coloco manómetro. Y entonces seguramente vamos a poder ver muchas imágenes. Bueno, ahí ya ven típicos manómetros que seguramente en todos lados. Eso que está ahí mide entonces la presión. Típicamente en estos casos deja pasar un fluido y deforma algún sensor, y ese sensor entonces me dice la presión en cuestión. ¿Ok? Es así como medimos, digamos, la presión.
Y en nuestro ejemplo que está acá, lo voy a reiniciar, supuestamente lo dirán ver de nuevo. Entonces fíjense que acá, entonces esto que está acá está midiendo eso que estamos mirando ahí. Entonces me mide, digamos, el tipo de partículas. Quizás voy a colocar mejor esto que está acá. Este entonces tiene algunos sensores, veamos si mide la presión. Ok, acá la mide, pero quiero ver si mide alguno que mide partículas. No. Ah, esto que está acá. Este de acá es interesante. Ok, voy a colocar partículas, fíjense, y me mide, voy a colocar muchas partículas. Y esto que está acá, cuando haga play, lo que me va a medir son las colisiones con las paredes. Entonces, acá tengo la presión obviamente te llega al equilibrio, va fluctuando, fíjense, ahora es 18, 17, etcétera, hasta que se equilibre. Pero acá entonces esto, si hago play, me va a medir cuántas partículas colisionan en 10 segundos. Me dice que hay actualmente en estos 10, bueno, pico segundos de esta rotación, pero digamos segundo, hubieron 126 colisiones. Si vuelvo a medir de nuevo en otro periodo, voy a medir cuántas colisiones hay. Hay entonces 113 colisiones, antes vino 126, por supuesto hay fluctuaciones, pero como si yo mientras más partículas coloque, menos fluctuaciones van a haber, y por lo tanto esa cantidad va a ser una cantidad que va a fluctuar muy poco. ¿Okay? Aquí obviamente está medida en atmósfera, no está, acá está medida en kilopascales, entonces está en 1000 por pascal, obviamente le asocia una masa, y entonces al colisionar vamos a ver que eso le calcula una presión. Entonces esto si hago clic aquí, me dice cuántas colisiones hay en estos 10, llamémoslos picosegundos, hay 340 colisiones, vuelvo a medir, y entonces en una segunda experimento vamos a contar que hay 342, ya se fijan, es muy pequeña la fluctuación, y por lo tanto son del orden de 340, y eso entonces me dicen en 340 colisiones que me están golpeando las paredes, miden todas las paredes, podemos determinar entonces cuál es el momentum transferido, y una vez que uno determina el momentum transferido, lo divido por el tiempo, la tasa temporal, y eso entonces me da una fuerza, lo divido por el área, y eso entonces me da esta presión que está midiendo en este caso esto que está acá. Pero obviamente lo que vamos a tratar de hacer es tratar de encontrar leyes que describan esto que estoy describiendo ahora. Entonces, ¿cómo hacer estas leyes? Entonces volvemos a nuestra tablet y tratamos de encontrar las leyes que nos permiten entender un poco mejor cómo se describe el sistema físico en cuestión. Entonces, encontramos que la presión es lineal, estamos bien. Hablé de un concepto que quizás fue un poco rápido en él, pero voy a quizás volver a definirlo porque necesitamos entender, que es la densidad. Entonces, densidad de partículas. Densidad, lo nombré al calcular la gravedad, lo llamé ρ, pero quizás debiera especificar un poco más que lo que es. Entonces, la idea esencialmente de la densidad es algo que también supongo conocer intuitivamente, pero para que estemos seguros que lo entendemos todos. Entonces, yo coloco muchas partículas al interior de un volumen, este volumen llamemos B, y lo que hago es que tomo otro volumen más pequeño, un volumen en realidad que quiero que tienda a cero, llamémoslo delta B, y vamos a definir la densidad entonces, densidad, la vamos a definir como también un límite. Va a ser el límite de que cuando el D volumen tienda a cero, o sea, yo tomo a cero este elemento que estoy tomando, y me pregunto entonces qué cosa, cuántas partículas hay, número partículas en este volumen, por supuesto, delta B dividido por delta B. Y tomo ese límite. ¿Okay? La densidad en realidad va a ser el límite del número de partículas partido por el volumen. Lo que si quieren es equivalente en nuestro lenguaje diferencial. Es simplemente me dice que el número de partículas que hay en un volumen cualquiera, delta B, va a ser igual a la densidad, en este caso la densidad de partículas. Podría ser de masa, de carga, de acuerdo a la propia física que quiera estudiar, pero en este caso de partículas, número de partículas por unidad de volumen. Entonces va a ser simplemente delta n va a ser ρ por delta b. Esas dos expresiones, por supuesto, son equivalentes, y eso entonces nos enseña qué es la densidad de partículas. Entonces, si quieren verlo así, si yo quisiera saber todas las partículas que hay en este volumen B, por ejemplo, entonces el número total de partículas, si uno quisiera escribir una expresión, simplemente sería en este caso la integral de volumen de ρ de B. Eso me diría dar todas las partículas que están en el volumen B en cuestión. Entonces ya tenemos, digamos, los elementos que necesito para empezar a encontrar las ecuaciones de gases ideales. Entonces ahora voy a tener que hacer algunas hipótesis, que voy a suponer para poder describir esto que vamos a llamar gases ideales. Entonces
Lo primero que vamos a considerar, todas las partículas son idénticas, todas las partículas idénticas, ¿por qué no? Y vamos a suponer también todas partículas idénticas y vamos además a considerar puntuales. ¿Ok? En realidad nos gusta si estas partículas son corpúsculos, es decir, partículas idénticas que son puntuales. ¿Ok? Podrían ser de tamaño, pero son todas iguales. También voy a suponer que el gas está en equilibrio termodinámico, es decir, que ya las cosas no están como lo que veíamos que se movían, sino que el sistema se establece y después de un rato sus propiedades cualitativamente no cambian. Entonces suponemos el gas o fluido está en equilibrio, en equilibrio. Es decir, no están todas las partículas en la mitad de la caja, están homogéneamente distribuidas. Es eso lo que estoy suponiendo. Y una vez que se establece el equilibrio, voy a usar, sin todavía saber la forma, voy a suponer una cosa más. Voy a suponer que como el gas está en equilibrio, entonces se establece una distribución de velocidad. Es el único ingrediente que necesito. No necesito conocerla, solo necesito saber que existe. Entonces está en una distribución de velocidad. Eso significa que si yo grafico hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces lo que debería ver es que voy a graficar velocidad aquí, que en realidad es el módulo o rapidez, y lo que voy a suponer es que el sistema establece, entonces aquí lo que debería colocar un NdV, simplemente uno debería contar cuántas partículas tiene esta velocidad, eso es lo que hacemos, es un histograma, no sé si todos saben lo que es un histograma, pero lo único que establezco es cuántas partículas tienen tal forma. Eso me dice, si quieren verlo acá, si yo me doy un valor de velocidad, me pregunto cuántas partículas tiene esa velocidad y después me pregunto cuántas otras tiene una velocidad. Es como, por ejemplo, cuando ven la distribución de notas en un curso, ven el histograma, se preguntan cuántas personas tienen un 5, cuántas personas tienen un 6, cuántas personas tienen un 4, cuántas personas tienen un 3. Hago lo mismo, pero lo hago con la velocidad. Entonces, supongo que establece una distribución de velocidades. ¿Ok? ¿Es claro para todos? No sé si alguien tiene duda de eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Está claro. Perfecto. Entonces, esa distribución de velocidades, simplemente si alguien no la vio, la vuelvo a colocar rápidamente, se las mostré, pero me parece importante tener este ingrediente porque con él voy a calcular cosas, por eso necesito tenerlo. O sea, entonces acá, cuando teníamos esto que está acá está la distribución de velocidades, fíjense, en biopartículas, fíjense, inicialmente las velocidades están todas con un único valor, porque parten con la misma velocidad, pero después cuando empieza a colisionar con las paredes, entonces inmediatamente se establece un equilibrio, el cual es como más o menos el que coloque, tiene como un máximo después de caer. ¿Okay? Y después de eso, obviamente fluctuaciones, mientras más partículas coloque, obviamente eso es mejor, pues no son muchas las que estoy colocando, pero si coloco muchas partículas, eso va a llegar a una cosa que ya va a casi fluctuar muy poco una vez que el sistema realmente establezca un equilibrio. Así que tenemos ese equilibrio en el sistema. Entonces, tenemos este ingrediente especial, que es que existe un equilibrio, ¿ok? Pero ya deberíamos, entonces tenemos ese equilibrio y lo que voy a hacer ahora es, ahora sí vamos a empezar a hacer las ideas con que vamos a construir nuestra teoría. Entonces voy a suponer, quizás no vamos a alcanzar a terminar todo el cálculo, pero voy a llegar hasta donde pueda llegar nomás. Vamos entonces a suponer, entonces suponemos que tenemos un contenedor y la pregunta que me voy a hacer es que voy a simplemente por simplicidad, o quizás colocar simplicidad, una hipótesis más, simplicidad, después promedio sobre todas las partículas, simplicidad. Ok, me imagino que todas las partículas tienen la misma velocidad, pero no es el caso. Después hago un promedio sobre la distribución. Simplicidad, me imagino partículas con la misma rapidez, velocidad. En realidad, la única velocidad que necesito que tengan es la velocidad, llamamos en X, o sea, hacemos un sistema de coordenadas, acá coloco X, acá coloquemos Z. Entonces me imagino que tengo partículas, ok, bueno, tengo muchas aquí, y estas partículas voy a suponer que tienen una cierta velocidad. Ahora, por simplicidad, voy a suponer que todas estas, voy a colocar un cono, ¿ok? O sea, un cono, un cilindro, perdón. Voy a colocar un cilindro
Y voy a suponer que todas las partículas tienen esencialmente la misma velocidad, por lo menos necesito que tengan la misma velocidad en vez de x. Después voy a promediar sobre la distribución de velocidad, así que en realidad estoy mirando esa, están las otras presentes, pero después sumo sobre las otras y ahí nos va a quedar bien la relación que espero poder derivar. Entonces, lo que voy a suponer es que las partículas se están moviendo y ellas esencialmente pueden ser, voy a suponer que por ahora todas tienen, si quieren, la misma velocidad, Bx, tanto hacia la izquierda hacia la derecha. Lo importante es la magnitud, Bx. Entonces, si tienen velocidad Bx hacia acá, eso es lo único que importa, Bx. Entonces, la pregunta que me voy a tratar de hacer es, y voy a asumir también que tomo un cilindro que tiene un área dada de A, obviamente el resultado no deberá depender del volumen que tome. Entonces me voy a preguntar cuántas partículas, y esta es la pregunta que me va a ser interesante, es cuántas partículas chocan la pared en un delta T. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcular eso? Bueno, lo que voy a suponer para calcular esto es que, bueno, si tomo un delta T, entonces si tomo la última partícula y calculo el delta T, puedo calcular cuál es la distancia que puede recorrer. ¿Ok? Entonces, la distancia que puede recorrer, la mayor distancia que puede recorrer va a ser L, que va a ser simplemente B de X por delta T. Entonces, lo que voy a suponer es simplemente que tomo, las partículas tienen velocidad Bx, multiplicada por delta T me da esa distancia horizontal, la multiplico por el área, que obviamente la velocidad está moviendo diagonal, ¿eh? Multiplico por el delta área, entonces eso me da velocidad por un volumen. Si lo multiplico por la densidad de partículas que tienen velocidad Bx, y después voy a promediar sobre esa velocidad, entonces me daría todas las partículas que colisionen. Ahora esta densidad de partículas, como les dije, solo tomaba el módulo, así que voy a suponer que tienen Bx, pero puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, y por lo tanto, para evitar eso, divido por 2. Eso es, vuelvo a insistir, el número de partículas que chocan la pared son aquellas partículas que tienen velocidad suficiente para pegar. En un delta T, por ejemplo, la partícula que está acá afuera no alcanza a pegarle a la pared. Entonces, en cambio, esta última justo le alcanza a pegar, pero una que está más acá le pega y rebota, pero esa sí debo contarla. Entonces esto me da una longitud que multiplicada por el área me da un volumen, y como conozco la densidad, el número de partículas que tiene el sistema que tienen velocidad delta X por unidad de volumen, se me olvidó decir que este delta N que voy a usar, sí, debería decirlo, donde, quizás voy a especificarlo más bien, N sub Bx, que lo que es densidad, porque el volumen es un volumen cualquiera, densidad de partículas por unidad de volumen, ¿ok? Con velocidad horizontal, con rapidez horizontal, si quieren verlo así, mejor lo voy a colocar, con rapidez horizontal, Bx, ¿ok? Eso es lo que voy a usar, que tenga rapidez horizontal Bx. Y esto, más otra cosa que necesito, que es el momentum, vamos a poder encontrar una ecuación de estado. Por ahora voy colocando los ingredientes que necesito. Obviamente me va a faltar un poco más de tiempo para encontrar lo que quiero encontrar. Lo otro que necesito es que cuando una partícula colisiona, ya les dije que va a asumir colisión elástica, si esto tiene en la dirección horizontal, tiene velocidad Bx, entonces la velocidad inicial vale m Bx más una componente en Bi que no me importa, más Bz si quieren, Z, y cuando sale hacia arriba, tiene entonces m menos Bx en X unitario más Bz en Z unitario. Por lo tanto, eso me dice que la transferencia de momentum es igual a 2 veces m Bx. Eso es lo único que necesito conocer. ¿Ok? Entonces, con esto que está acá, vamos, entonces eso es transferencia de momento. Entonces, ok,
ya no nos queda tiempo, así que solo voy a comentar el resultado para dónde voy. Pero entonces, usando esta idea de las partículas que colisionan y el momentum que transfieren, lo que voy a hacer la próxima clase, es simplemente quiero anunciar hacia dónde quiero ir, lo que voy a hacer la próxima clase es que les voy a mostrar que voy a encontrar una ecuación muy interesante que va a relacionar la presión con el volumen, con el número de partículas y un concepto que vamos a tener que introducir en la próxima clase que se llama la temperatura. Entonces voy a contar lo que llamamos ecuación de estados de gases ideales. Entonces, ecuación de estado de gases ideales. ¿Ok? Vamos a mostrar que la presión por el volumen es igual entonces a eso. Ok, ¿por qué dividir por 2? Alguien me pregunta, ¿por qué dividir por 2? Porque este B que estoy usando acá, no es la velocidad en el sentido hacia acá, es el módulo, es la rapidez. Es decir, que la distribución, voy a suponer que es conocida la distribución, pero en el sentido de conocer el módulo, no el sentido en el cual está. Por lo tanto, la mitad de las partículas viajan hacia la izquierda y la mitad de las partículas viajan hacia la derecha. Así que hay partículas que acá están viajando hacia afuera y por lo tanto, como tienen velocidad hacia afuera, se están saliendo. Esas no le van a pegar a la pared. ¿Ok? Entonces, hay algunas que le pegan y otras que no le pegan. Entonces, por eso dividí por 2. ¿Ok? Entonces, simplemente, bueno, repitan esto que está acá. Lo importante es, vuelvo a insistir, esto va a ser el número de partículas, fíjate, me falta muy poquitito, pero lo voy a hacer en la próxima clase. El número de partículas que chocan y el momentum que transfieren. Con estas dos ideas voy a calcular la presión y voy a encontrar muchas ideas interesantes. Voy a encontrar la idea, por ejemplo, de energía interna, la temperatura, la ecuación de estado. De ahí vamos a sacar una ecuación con la cual ya vamos a poder jugar y es contar, digamos, leyes, yo diría, macroscópicas digamos, a esto que hemos estado estudiando. Vamos a empezar, ya sé que hemos ido jugando en ello, pero poco a poco ahora vamos a tratar de entender profundamente cuáles son las leyes físicas que lo rigen y eso nos va a ir permitiendo desarrollar conceptos y el primer concepto no trivial va a ser la temperatura. ¿Okay? Así que les recomiendo traten de mirar o entender qué es la temperatura o preguntarse ustedes mismos qué es la temperatura, pero vamos a dar una definición microscópica de la temperatura, que es la correcta definición de la temperatura, y no la definición, digamos, que fue creada en forma un poco artificial para entender cómo funciona la temperatura. Pero lo iremos descubriendo de a pocos. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que les comenté. De todas maneras, quedamos desgraciadamente a mitad de camino, pero en la próxima clase lo terminaremos con calma. ¿Estamos bien? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Está bien para todos? ¿Todo bien? Dice Sofía. No sé si entonces, para todos entonces está bien. Entonces, si estamos bien, entonces, ok, sí, creo que la próxima clase aclarará el resto. Sí, por supuesto, voy a retomar este cálculo como comencé y vamos a terminarlo con calma. O sea, voy a partir la próxima clase recordándoles el número de partículas que colisionan, el momentum y seguiré de ahí en adelante. ¿Ok? Así que eso va a estar así. Bien, parece que estamos bien. De todas maneras, le dije al auxiliar que comenzara a hablarles de gases ideales, que ocupe esta ecuación, que es muy importante, así que él les va a dar un poco de ideas de esto, pero la deducción la termino la próxima clase. ¿Okay? Nos estamos viendo entonces. Cuídense, nos vemos entonces el jueves. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Chao, hasta luego. profe. Chao, profe. Nos vemos, cuídense.